encaminarnos hacia la excelencia para conseguir el éxito en la profesión nuestra como maestros, y con tanta suerte que en estas charlas que han venido desarrollándose durante estos días, todos los profesores que han trabajado son maestros de excelencia de nuestra universidad, porque se inspiran, porque conocen y se enrumban hacia conocer, asumen la adquisición de conocimientos, la elaboración de conocimientos, el descubrimiento para saber como un reto importante, jugoso en la vida, que genera motivaciones, que genera intereses, porque se atreven también, y esas inspiraciones, ese conocimiento, esas ansias por conocer y ese atrevimiento propicia una construcción de la sociedad que emerge, que surge desde los planos en que se encuentra a una posición mejor, a una posición de mayor aceptación, de mayor inclusión, de mayor relación entre los seres humanos que la conformamos. Porque es importante comprender que nosotros, como seres humanos, debemos plantearnos el reto de vencer a la ignorancia. Y si nos planteamos el reto de vencer a la ignorancia, la única fórmula para lograrlo es encaminarnos a través de la educación hacia la libertad. La ignorancia nos condena a descender, nos condena a la servidumbre. Y la educación, cuando sucede de manera favorable, hace que nosotros, como seres humanos, podamos ascender hacia la libertad. Entendiendo la libertad como lo más grande a lo que puede aspirar el ser humano. Para poder comprenderlo y para poder entender por qué es un éxito ser maestro, debemos reflexionar un poquito, al menos un poquito, en la pedagogía. Y entender que la pedagogía es una ciencia traviesa, una ciencia que coquetea mucho con otras ciencias, porque le interesa la enseñanza, que surge desde la didáctica como otra disciplina, que es quien realmente se preocupa por ella. Le interesa el aprendizaje, que forma parte del núcleo de aquello por lo que se interesa la psicología también. Se interesa por la organización escolar, que son cosas de administración, y finalmente también se preocupa por los contenidos que se organizan y se proponen para que haya un buen aprendizaje desde una enseñanza de calidad. Pero sucede algo que muchas veces confundimos. Pedagogía no es educación. La pedagogía es una ciencia que se encarga de estudiar la educación, y es algo que debemos tener bien claro. Se encarga de estudiar a la educación y de entenderla como un fenómeno humano, desde su concepto más amplio, entenderla como ese fenómeno humano donde sucede la socialización y donde sucede la transmisión de la cultura y la elaboración de nuevos criterios, nuevos valores que traen consigo la evolución del ser humano como tal. Entonces, primero que todo, salimos de rompemos esos criterios falsos sobre pedagogía y educación y dejamos bien claro que la pedagogía no es educación. Por el contrario, se dedica a estudiarla y a entenderla desde su concepto más amplio para poder bajar a las aulas y hacer una labor que realmente favorezca a que suceda la educación con la mayor excelencia posible. Los maestros nos preocupamos pedagógicamente por lo que sucede en el aula. Y entendemos que desde la pedagogía, pues, se puede comprender la educación. Surgen y se elaboran teorías, métodos y técnicas que favorecen a la buena educación. Todos los seres humanos tenemos educación. Es prácticamente imposible no ser educados. Lo que sucede en muchas ocasiones es que hay personas que tienen una mejor educación y hay personas que son producto de una muy mala educación y son mal educados. Todos participamos en los procesos educativos, pero el maestro profesionalmente es quien se encarga de esto, de manera profesional. Hay que tener en cuenta también que la pedagogía, como les decía, es una ciencia que se vincula con otras, que les pide a otras ciencias para poder ser, para poder contribuir con eficacia a que suceda la educación de la mejor manera.
y le hace propuestas al maestro. Y el maestro selecciona desde esas propuestas lo que más se ajusta a las necesidades de la sociedad de la que forma parte y donde sucede la actividad educativa. La pedagogía se nutre mucho de la psicología porque se pregunta sobre el cómo se aprende. Hay otro criterio que tenemos que destruir para poder pensar y para poder hacer que emerja esa educación por la que tanto abogamos. Y es el criterio que ubica a la enseñanza en una posición superior al aprendizaje. Debe ser todo lo contrario. La enseñanza debe subordinarse al aprendizaje, porque a partir de el cómo aprenden los alumnos, los estudiantes, es que el maestro debe hacer sus propuestas pedagógicas, sus propuestas didácticas. Y la pedagogía invita a hacer muchas reflexiones para conseguir una educación de excelencia, para conseguir el éxito en la vida, no únicamente del maestro, sino el éxito en la vida de las personas que comparten en el aula junto al maestro para aprender a convivir, para aprender a hacer, para aprender a hacer. Y eso es muy, muy favorable, que se considere lo que dice la pedagogía desde el punto de vista científico. Y por otra parte, considerar que la pedagogía debe invitarnos a reflexionar sobre la realidad, porque la realidad influye de manera muy decisiva sobre lo que pedagógicamente pasa. Si cambia la realidad, es muy importante pues valorar cómo está fluyendo la educación y cuáles son las metodologías y cuáles son las teorías que pueden inspirarme para desarrollar actividades de calidad a partir de las situaciones que se presentan en la sociedad. Los problemas que surgen en la sociedad deben preocuparle al maestro para poder llevar al aula una propuesta que realmente invite al aprendizaje y que invite a que suceda la formación humana. La excelencia y el éxito en la actividad pedagógica surge precisamente desde aquí, desde la reflexión que hacemos nosotros sobre la educación como fenómeno humano y las influencias que vamos recibiendo desde la pedagogía, desde la sociedad y desde el ambiente formativo del que formamos parte. No por gusto, el proceso de enseñanza-aprendizaje también se conoce como proceso docente educativo y también se conoce como proceso de formación e instrucción. Me parece que es uno de los más interesantes conceptos de este proceso, en el cual unas personas enseñan y otras personas aprenden, y a la vez los que aprenden enseñan, y a la vez los que enseñan aprenden. El éxito y la excelencia están muy relacionados entre sí. Pero veamos qué es la excelencia a partir del criterio de Miguel Ángel Cornejo, quien se propone 13 retos para conseguir la excelencia. Y entender que la excelencia es sobresalir, no del oculto, sino de lo que está más bajo. Por eso la primera reflexión era precisamente sobre la ignorancia. Para conseguir la excelencia debemos luchar con mucha fuerza contra la ignorancia, no únicamente los estudiantes, sino los maestros, los que se decidan por esta profesión, los que arranquen y luchen para que la educación suceda con calidad, deben batallar muy fuerte contra la ignorancia. Recuerden que nuestros conocimientos son una gota en un océano de ignorancias. Por lo tanto, sobresalir. Necesitamos sobresalir para ser excelentes en un reto constante de vencer a la ignorancia, a la que tenemos nosotros mismos. Y eso lo podemos conseguir a través de la búsqueda, del descubrimiento y de la consecución de conocimientos que nos pongan en esa posición de aprendizaje. Por lo tanto, para sobresalir, podemos plantearnos 3 cuestiones. Primero, ¿sobresalimos o queremos sobresalir? ¿Aspiramos a sobresalir para ser mejor que los demás? ¿Aspiramos a sobresalir para complacer nuestro ego? ¿O aspiramos a sobresalir para comprender la realidad y encaminarnos a la libertad? Claro, no queda de otra. Para sobresalir, nosotros debemos centrarnos precisamente en la consecución de la libertad, de liberarnos y de contribuir con esa libertad nuestra a la liberación de aquellos que están junto a nosotros, sobre todo en los ambientes
donde se desarrollan las clases. Nada que ver con ser mejor que los demás, aunque algunos lo interpreten así. Nada que ver con complacer el ego, porque el ego genera egoísmo y este es un mundo de compartir, no de egoísmos. Pero tristemente se desarrollan esas cuestiones en el ser humano, se desarrollan esas formas. Lo que sí está claro es que debemos sobresalir, salir de lo más bajo, ascender para comprender la realidad y encaminarnos a la libertad. Ser excelente, según las reflexiones que hace Miguel Ángel Cornejo y a la que nos invita, es cumplir con un grupo de acciones. Y la primera acción, la más básica, para conseguir la excelencia, radica en hacer las cosas, hacer lo que nos corresponde hacer, no buscar razones para demostrar que no es posible. Hacer lo que nos corresponde hacer como seres humanos en el lugar donde estamos, en el momento que vivimos y a partir de las problemáticas que afectan a la sociedad. Trazarnos planes y lograr los objetivos a toda costa. Trazarnos planes y lograr los objetivos a pesar de las circunstancias. Es que hay circunstancias que pueden ser muy favorables para el desarrollo de ese plan y pasan casi inadvertidas, pero hay circunstancias críticas que pueden afectar el desarrollo del plan y a esas son a las que tenemos que enfrentarnos para hacer lo que debemos hacer con tal de conseguir los objetivos a toda costa. Saber decir me equivoqué es otra de las acciones importantes para poder conseguir la excelencia. La humildad debe reinar en las almas que aspiran a la excelencia, que aspiran a sobresalir. Y ese saber decir me equivoqué es el primer paso para proponernos no cometer nuevamente el mismo error. Aunque podemos cometernos, lo podemos cometer porque somos seres humanos. Pero es importante comprender que nos equivocamos y hacernos la propuesta de no cometer el error nuevamente. Levantarnos cada vez que tengamos un fracaso, porque eso trae consigo el desarrollo de un espíritu de aprendizaje y superación. Aprender y superarnos a partir del error, a partir del fracaso, para poder conseguir esos objetivos que tenemos trazados en un plan y hacer las cosas que nos corresponden hacer. Ejercer la libertad es algo a lo que nosotros aspiramos y que tristemente a veces nos confunde y tenemos un falso concepto de libertad que trae consigo que lejos de salir de las aulas en que vivimos, lo que hacemos es encarcelarnos más. Ejercer la libertad y ser responsable con esa acción que nos pone a ser libres. Ser responsables de cada una de nuestras acciones. Cuando seamos capaces de involucrarnos en actividades de este tipo, en estas acciones, también debemos considerar que las personas excelentes deben sentirse ofendidas y lanzarse a la acción en contra de la pobreza, de la calumnia y de la injusticia. Así, con estas acciones encaminadas, propuestas en nuestros proyectos de vidas, en nuestras actividades cotidianas, así conseguimos la excelencia. Solamente le traigo una muestra de 6 acciones que propone este autor. Hay otros autores que proponen otras, pero me parece que es el resumen de las actividades en las que debemos involucrarnos y que debemos asumir para conseguir la excelencia en esta vida que nos ha correspondido vivir. Y bueno, pues el éxito en la vida podemos mirarlo desde varias aristas y yo les traigo, como mismo les hablé de la excelencia, les traigo 3 posibles cuestiones a resolver a partir del éxito. El éxito, bueno, ¿en qué consiste? En vivir tu vida de acuerdo a los valores que tienes, eligiendo tus propias metas, tomando tus propias decisiones. O el éxito consiste en sentirse superior a los demás porque posees una capacidad de consumo mayor, o consiste en conseguir bienes materiales a toda costa. Cada quien hará sus propias conclusiones, pero mi propuesta es la primera: vivir la vida de acuerdo a los valores
que vamos fraguando en nuestro espíritu, vivir la vida eligiendo nuestras propias metas y vivir la vida tomando nuestras propias decisiones. Cuando conseguimos esto, el éxito se hace amigo de nosotros. Y es que el éxito está muy vinculado con la felicidad. Donde estemos luchando por la excelencia y siendo excelentes, conseguimos el éxito. Y recuerden nuevamente, ser excelente es sobresalir desde los planos en que nos encontramos hacia planos superiores, pero que nos permiten a nosotros proyectarnos como seres humanos, que aprendemos, que evolucionamos, que luchamos contra la ignorancia para conseguir una posición mayor frente a quien fuimos. Una posición mayor frente a quien fuimos para poder comprender la realidad. Y la realidad se comprende a través del conocimiento. En tanto más conocemos, más claro tenemos lo que acontece en la realidad, más claro comprendemos y vemos los problemas que surgen a nuestro alrededor y nos involucramos en su solución. Hay un poema muy bonito, ¿no? De una autora estadounidense, Bessie Anderson, que dice lo siguiente: el éxito consiste en reír con frecuencia y mucho, merecer el respeto de las personas inteligentes y el afecto de los niños, ganar el reconocimiento de los críticos honestos y soportar la traición de los falsos amigos, gozar de la belleza, descubrir lo positivo de los demás, hacer un poco mejor al mundo, dejando detrás de ti a un buen hijo o a un jardín cultivado, o bien porque ayudaste a un pobre. Saber que no viviste en vano y que gracias a ti una persona pudo respirar con más tranquilidad. Eso es haber triunfado. Esta reflexión, como ustedes pueden apreciar, se divorcia completamente de las acciones que nos ponen a acumular objetos y nos ubica en una situación donde nos invita a reflexionar más en los valores humanos, en eso que como seres humanos nosotros podemos hacer para expresarnos ante la belleza, para disfrutar de la vida que vivimos y para contribuir a que el mundo sea mejor. En resumen, me voy a apoyar en dos criterios para comprender cómo podemos ser excelentes y cómo podemos ser exitosos. Seremos excelentes en tanto nos involucremos con las responsabilidades que nos tocan en la vida y hagamos las cosas y no busquemos razones para demostrar que no se pueden hacer. Y de la misma forma seremos exitosos. Seremos exitosos en la medida que nos involucremos a resolver los problemas que se presentan y no busquemos razones para demostrar que no se pueden hacer. En esta vida que vivimos es más importante ser parte de la solución y no ser parte del problema. ¿Queremos ser excelentes? ¿Queremos ser exitosos? Pues seamos parte de la solución y no del problema. Cuando nosotros invitamos a las personas a que valoren la actividad del maestro como una actividad de un ser humano exitoso, debemos partir de un grupo de cuestiones y desde la crítica comprender qué pasa con esto. La educación debe entenderse como un ejercicio que libera, no como un ejercicio que encierra. Y tristemente, la realidad hoy no sucede así. En el día de hoy, a pesar de tanto discurso progresista, a pesar de tanto discurso que invita al constructivismo y a otras propuestas psicológicas y pedagógicas, a pesar de eso, le hacemos el juego a la educación tradicional, que lejos de liberarnos, nos esclaviza. Pero solo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella, ni al margen de la sociedad, ni al margen de la educación. No podemos asumir adaptación ni transición de nuestra sociedad. Necesitamos modelos pedagógicos y educativos de ruptura, de cambio y transformación total, que transforme. No le sigamos haciendo el juego a lo tradicional, porque eso genera desmotivaciones, porque eso genera ambientes donde el alumno no quiere ser como el maestro, no se inspira,
en el ejemplo de ese maestro que tiene al frente, que lo condena a memorizar y lo condena a hacer un grupo de cosas a partir de estereotipos y de estigmas que para nada tienen valor en la sociedad actual. Necesitamos un maestro que esté actualizado y que comprenda los problemas que suceden en la sociedad para, encaminándonos a su solución, conseguir la liberación del ser humano. Debemos crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad. En estos propios ambientes que vivimos hoy, suceden y se dan situaciones, piden individualidad, y no es lo mismo lo individualidad y en su compartir con el resto de las personas. Por lo tanto, la diversidad hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que comprenderla, hay que aceptarla, porque lo que nos hace mágicos a los seres humanos es precisamente que somos diversos, que somos diferentes. Los exámenes estandarizados hasta las formas en que pedagógicamente se desarrollan las actividades docentes nos estandarizan constantemente. Nos quieren convertir en lo mismo a todos y contra eso tenemos que luchar. Hay una recomendación interesantísima, que es la única costumbre que debemos fomentar es la de no acostumbrarse. Porque en la cultura un grupo de prejuicios que, lejos de favorecer a la educación, lo que traen consigo es entorpecer el camino que nos lleva hacia la libertad. Por lo tanto, cuestionémoslo todo a nuestro alrededor y no nos acostumbremos. Seamos inconformes, seamos rebeldes. Y desde ahí empezaremos a conseguir la excelencia que tanto necesitamos para poder, porque tiene la posibilidad de compartir con personas que se involucrarán en esto, que necesitan de esto, que agradecerán esto como también lo agradecerá él. Vivimos en un mundo donde, bueno, Paulo Freire lo tenía bien identificado. Y como les dije desde el principio, esta conferencia está inspirada precisamente en la obra de Paulo Freire, básicamente en la educación como ejercicio de la libertad. Paulo Freire identificó que los seres humanos en los ambientes educativos somos tratados como bancos, bancos donde se deposita información. Y quizás muchos hayamos escuchado sobre esto, pero quizás pocos hayamos reflexionado profundamente sobre ello. En la educación que vivimos hoy, tradicional, esquemática y estandarizada, el educador es siempre quien educa y el educando es el que es educado. ¿Por qué? El educador es quien disciplina, impone la disciplina, y el educando, el disciplinado. ¿Quién determina cuándo eres disciplinado, cuándo eres indisciplinado? El educador. Y sobre esto pudiéramos estar reflexionando constantemente, pero lo impone el educador, la disciplina. ¿Por qué? El educador es quien habla y el educando es quien escucha. Son barreras que crecen constantemente y limitan la comunicación entre los educandos que comparten la clase y el educador mismo. El educador prescribe como si fuera un médico sus recetas de aprendizaje y el educando simple y llanamente sigue la prescripción. De tal forma que no tiene márgenes para hacer propuestas, que no tiene márgenes para indagar un poco más, sino que tiene que recitar todo tal cual está recetado por el docente. ¿Por qué? El educador elige los contenidos del programa, de los programas de estudio, y el educando los recibe en forma de depósitos. Esos contenidos se transfieren en forma de depósito al alumno, que muchas veces tiene que luchar para memorizarlo. Y entienden entonces el aprendizaje como una actividad únicamente de memorización. Y no es que la memorización sea mala. Lo malo es aprender de memoria. Entender que únicamente se aprende cuando memorizamos las cosas. No es así. El educando
es siempre quien sabe. Perdón, el educador es siempre quien sabe y el educando el que no sabe. Reflexionemos sobre esto también. ¿Cómo es posible que lo concibamos así? Y finalmente, el educador es el sujeto y es como un embudo que va a parar en esto, entendiendo al educador como el sujeto y al educando como un objeto. El educador, protagonista de la clase, y el educando, simplemente un ser pasivo dentro de la clase. Cuando rompamos todos estos esquemas, es posible que consigamos que el maestro se sienta como una persona exitosa, como una persona que va al aula a compartir con sus alumnos, a aprender de sus alumnos y junto a ellos encaminarse al descubrimiento, encaminarse al aprendizaje que tan necesario y tan útil es cuando se rompen las barreras comunicativas que tristemente la educación actual impone en las aulas de clase. Necesitamos cambios y cambios en colores. Necesitamos cambios donde se acepte la diversidad, donde se rompan los esquemas, donde los exámenes estandarizados no influyan en la estandarización de la educación, donde no haya exámenes estandarizados, donde tanto el maestro como el educando se junten y emprendan el camino hacia el conocimiento. En tanto se entiende el conocimiento como el rumbo que nos lleva por una educación que libere. Lo digo nuevamente, es preciso luchar por una educación que libere y no que nos condene a la servidumbre, porque la educación que libera genera personas democráticas, genera personas que luchan también contra la ignorancia y genera personas excelentes. Y únicamente la persona en formación es excelente cuando comparten las clases con profesores excelentes. Deben destruirse los conceptos donde se dice que el profesor dicta clases. El profesor comparte en la clase con sus alumnos, pero todos tienen que juntarse y convertirse en los protagonistas de la clase, considerando las formas en que se aprende, no únicamente las formas en que se enseña. Las formas en que se enseña tiene que subordinarse a las formas en que se aprende. Esto es algo muy importante que los educadores debemos conocer. De esa forma emerge un nuevo maestro, un maestro exitoso. Por eso es que es un éxito ser maestros. ¿Cómo lo logramos? Cuando no haya más, sino que se junten. Cuando se propicie una buena relación entre el educador educando y el educando educador, que es lo mismo que decir el educador aprendiz y el aprendiz que educa. Todos forman a todos. Convencernos de que nadie educa a nadie y nadie se educa así solo. Y es otro concepto que tenemos que destruir. El concepto de la autoeducación es falso. No es posible autoeducarnos. Es posible autoenseñarnos. Y ahí surgen las personas autodidactas que desarrollan habilidades que le permiten aprender por su cuenta. Pero autoeducarnos no es posible, porque la educación es un proceso de socialización, de herencias de culturas, donde en esa salsa de intercambios se desarrollan habilidades, hábitos de estudio y otras actitudes y aptitudes frente a la vida y frente a la sociedad de la que formamos parte para contribuir a su desarrollo y para disfrutar de lo que la sociedad también nos aporta. Asumir que los seres humanos se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Entendamos al mundo como la realidad. La realidad es quien media entre los seres humanos para que todos se eduquen entre sí en un ambiente de educabilidad y educatividad. Necesitamos una educación problematizadora, crítica y liberadora. Desde los problemas, reflexionar. Desde la crítica, construir para poder conseguir la liberación nuestra, de cada uno de nosotros, tanto del maestro, que también se libera, en tanto se encamina al conocimiento desde el aprendizaje, como el estudiante. ¿Por qué es un éxito ya en concreto ser maestro? Bueno, el maestro, cuando consigue esto que les comentaba anteriormente, cuando rompe todas estas barreras que afectan la comunicación y el desarrollo del proceso de formación e instrucción,
Cuando sucede eso, el maestro se enamora de su profesión. Se enamora de su profesión porque aprende. Y en ese aprendizaje colectivo, junto con sus alumnos, sean del nivel que sean, desde los niños pequeñitos en la educación general básica hasta el posgrado, aprende porque se involucra con sus alumnos en la búsqueda del conocimiento. Y el aprendizaje siempre se agradece. Nosotros, los seres humanos, estamos condenados a aprender. Es imposible no aprender, fíjense. El maestro es exitoso porque sueña. Sueña con un futuro mejor, que será construido por los niños que hoy comparten su clase. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, todas las personas que comparten con él en la clase, construirán ese futuro y él formará parte de ese ambiente, porque propondrá horizontes, porque se involucrará en el quehacer para conseguir los caminos que nos lleven a esos horizontes donde vive la libertad. Ser maestro es un éxito, porque el maestro es creador, trabaja con amor para que se comprenda la sociedad y los problemas del contexto en que vivimos, comprende las necesidades del mundo del que formamos parte y se involucra en la solución de estos problemas con sus alumnos y se da a la elaboración de nuevas formas para entender la vida, de nuevas formas para aportar a la sociedad de la que formamos parte y disfrutar de lo que la sociedad nos propone. Es un éxito ser maestro porque el maestro vive, goza la educación, la disfruta, llega al aula con deseos de llegar al aula y sale del aula con la satisfacción de haber disfrutado de esos momentos. Asume como educador su rol, pero lo asume también como educando, porque es aprendiz durante toda la vida. El maestro es exitoso cuando ríe con transparencia, sin miedos a equivocarse. Es parte de las soluciones y no de los problemas. Se enfrenta a los problemas junto con sus alumnos para resolverlos. Se libera. Todo esto favorece a que el maestro se libere, porque el conocimiento mismo nos encamina a la verdad y nos salva de la ignorancia. Y desde esta libertad que vive el maestro exitoso, desde estos aprendizajes, desde estos sueños, desde este proceso de creación constante y desde su vida, porque John Dewey, recuerden que hablaba y decía, no es preparar al hombre para la vida, es que la educación es la vida misma. Desde esta libertad que goza el maestro, también influye y contribuye a que otras personas se liberen, a que otras personas consigan la libertad. Primero que todo, para poder ser un maestro exitoso necesitamos vocación. Necesitamos vocación para echar a andar los sueños, porque la vocación genera las motivaciones más fuertes que hay en el ser humano. Y desde esas motivaciones nos enrolamos como maestros en la consecución de conocimientos, por la vía que sea, por la vía del descubrimiento, por cualquiera de las vías que nos permitan a nosotros acceder al conocimiento. Hay que romper también el concepto de la transmisión de conocimientos. Se transmiten contenidos, pero el conocimiento se crea. Y esto nos permite comprender la realidad. Ya lo habíamos visto. Pues desde la vocación, desde la adquisición de conocimientos, con mucho amor, entendiendo que el amor es ese sentimiento humano que echa a andar el resto de los sentimientos buenos en la vida, que favorece y que de él se nutren también los valores humanos, porque a través del amor podemos entregarnos a la profesión de educar. El acto de educar es un acto de infinito amor, de eso no nos quepa dudas. Y un maestro que tenga conocimientos y domine los contenidos, que sienta vocación por esa profesión y que ame la profesión, pues será un maestro exitoso y será un maestro excelente, que le sonríe a la vida. Será un maestro que a través de la excelencia podrá conseguir el éxito, que es lo mismo que encaminarse a la felicidad. Ser maestro es ser feliz. Y cuando somos felices, sea cual sea nuestra situación, somos exitosos. Recuerden, los pájaros nacidos en jaulas creen que volar es una enfermedad. Y no es así. Esa enfermedad no es tal enfermedad, es la libertad misma.
Los pájaros nacidos en jaulas, y fíjense que si quitamos la J delante de la palabra jaulas, nos queda el principal espacio del contexto educativo, las aulas. Si a los niños no permitimos que desarrollen sus potencialidades y que se encaminen a la libertad, que se equivoquen, que tropiecen, que se levanten, que vayan siendo quienes son constantemente, que se involucren con las artes, que hagan sus propias propuestas. Si no permitimos eso, estamos cortándole las alas. Y tenemos que, por el contrario, avivarlos. Permitir que vuelen, que se entreguen a sus pasiones y a sus potencialidades. Descubrir esas potencialidades en ellos, alimentarlas. Y eso, indiscutiblemente, los llevará a la libertad. Y así nosotros también, bueno, pues, seremos libres. Es una propuesta que le hago en muchas ocasiones a mis alumnos. De cierta forma, me parece que vamos agotando todas las ideas y los animo a todos a que se encaminen a la excelencia y a que entiendan que ser maestro es un éxito, porque inspira, porque invita a conocer, porque nos pone en posición de atrevimientos y porque finalmente desde estas actitudes podemos construir. Y construir es mucho más favorable que destruir.